Abróchate el cinturón que nos preparamos para despegar. Próxima estación, Neptune Time. Un lugar donde las limitaciones se transforman en oportunidades. Bienvenido. Bienvenidos al mes de julio, un mes en el que estaremos hablando de los extremos, de las polaridades, de los opuestos complementarios, de una filosofía de vida un poco basada en la carencia, en el nunca es suficiente. Este es un tema que tiene demasiada tela que cortar, es un tema que he vivido en carne propia, pero un día me di cuenta, wow, estoy haciendo de esto mi filosofía de vida, esto de construir para sentirme bien y luego destruirlo todo, esto de querer vivir al máximo y luego diluirme, esto de crear estructuras tan pero tan rígidas que no las puedo sostener en el tiempo y entonces destruyo y construyo y así iba. Hasta que un día me di cuenta de que existe algo que es el equilibrio, la armonía y que se puede ir por el camino del medio. Esto no fue como, lo entendí y lo viví. No, ha sido un tránsito, sigue siendo un tránsito sumamente complejo que he hecho a través de terapia, a través de mis propias lecturas, a través de cursos, de lo que yo misma he experimentado. Pero por lo menos el primer paso lo comencé hace algunos años atrás cuando me di cuenta no puedo seguir viviendo así, en esta montaña rusa, porque aunque me da significado, me hace sentir que lo que hago cada vez que construyo me da vida, el diluirme me da muerte. Y este es el tema de la semana. En el podcast, que los invito a revisar en nuestra página www.neptunetime.com, dejamos el podcast número 4 que se llama Viviendo en los Extremos, en los cuales explico la ruta del deseo, donde empieza en el fondo de nuestro inconsciente y cómo se transforma en deseo y cómo ese deseo podemos diferenciarlo de una adicción o de una mente adictiva. Lo primero que me hizo clic en este tránsito fue entender de dónde nacía el deseo, de entender que había una cueva muy profunda que se llama inconsciente y que hay cosas que se registran ahí de forma atemporal y que cada cierto tiempo van saliendo a la superficie, cosas que quedaron guardadas con la visión de un niño, con la visión de un adolescente que veía el mundo diferente a como lo vemos ahora. Recuerden que todo lo que se guarda en el inconsciente tiene la óptica de la edad en la que viviste el suceso. Entonces, entender que habían cosas que se registraban allí y que no eran netamente malas, oscuras y que había que eliminarlas y como la reina de corazones de Alicia del País de las Maravillas y que le corten la cabeza, que era así como yo vivía en mis extremos, sino que, bueno, era parte de mí. Creo que la maternidad me hizo ver que si Leandros, que es mi hijo, podía nacer de mí, y es una cosa maravillosa, una cosita hermosa que ustedes han visto por aquí, nada de lo que naciera de mí podía ser malo. Simplemente era la forma en la que nos aproximábamos a ellos. ¿Por qué les hablo de la maternidad? Porque Leandro no siempre es una cosita hermosa que da besitos y abrazos, a veces también provoca como estrangularlo. Y es cuando más necesita de mi compasión, es en esos momentos, es cuando más necesita de mi atención, es cuando más necesita de mi paciencia y de mi compañía. Y me dije a mí misma, ¿por qué no hago lo mismo con esas sombras que yo pretendo que le corten la cabeza, encarcélenlo y que cada vez que hago eso sale más y más grande? Y entonces fue aquí cuando empecé a ver mis sombras, que no eran tan malas como yo las veía al principio, como Leandros, como otro niño, como otro adolescente, como otra persona no entendida. Cuando lo acepté, la vi, porque no todas han salido, porque si todas salieran al mismo tiempo creo que nos volveríamos locos, pero las que han salido las empiezo a ver como con esa compasión de que son parte de mí y son parte del proceso y solo necesito darles el espacio y la cabida para que salgan esas emociones contenidas y esos momentos que uno traga amargo porque ve las situaciones desde diferentes puntos de vista, entenderlo, pero no desde la justificación de mi vida era buena porque la vi mala o mis padres hicieron lo que pudieron.
no solo desde ahí, porque a veces creo que en esta mirada de sí, mis padres hicieron lo que pudieron conmigo y yo que todo lo vi mal, seguimos enterrando lo que vivimos en ese momento. Me costó tiempo entender que esto de curar a tu niño interno o a tu adolescente interno o a todas esas partes internas que quedaron ahí como revueltas, como que no las dejamos salir, no se trataba de decir mis padres eran buenos y yo los vi malos, o qué mala soy, o no, se trataba de, qué exagerada eras, no. Cuando empecé a verlo como, wow, esto fue lo que yo sentí y lo que no me permití sentir y lo que no me permitieron sentir, aceptándolo, como está aquí, esto fue lo que yo sentí, no hay buenos ni malos, no hay culpables, ni hay héroes tampoco en el cuento, pero déjame sentirlo. Empecé a vivir recuerdos en los que estuve una semana muy triste, en los que tuve semanas muy iracundas. Y no eran situaciones que me pasaban en el presente, eran estos recuerdos a los que le dije, sistema molecular, saquen el trauma. Esta vez vamos a vivirlo como que si le hiciéramos el amor a esta situación, intenso, presente. Yo no voy a tratar de, como si lo ponemos como en un juego sexual, es como yo no voy a tratar de prohibirme el orgasmo. Entonces voy a vivir este trauma y esta situación como si fuera un orgasmo. O sea, lo voy a vivir pasionalmente. Me tumbó la tristeza, me tumbó durante días. Y estuvo bien y me dejé estar triste, porque estar triste está bien. Y esto lo digo de esta manera porque hay mucho en redes sociales de ser positivo, la mente positiva, verle el lado luminoso. No, también hay que verle el lado oscuro y hay que sentirlo. Y cuando empecé a ver la vida de esta manera, muchas cosas empezaron como a liberarse, como empecé a pararme derecha, como empecé a sentir que, wow, no soy mala, o no soy extraña, no soy un bichito raro, o las cosas no son malas porque las siento de determinada manera. Y empecé como a aceptarme un poquito más, ¿no? A saber de que no podía ser perfecta porque obviamente la perfección no existe. Pero no es lo mismo que te lo digan a que lo vivas. No es lo mismo que alguien te diga, ay, qué lindo tu hijo, me encantaría algún día ser mamá, a que seas mamá y veas las luces y las sombras de ser mamá. Entonces, mi invitación hoy es primero a que logramos vernos de una manera en la que no eres un bicho raro, no hay que compararse con los procesos de los demás, no hay que forzarse a pensar positivo cuando no quieres pensar positivo, porque también es una cosa llevar todo racionalmente. Hoy quiero pensar positivo, pero me siento triste. ¿Sabes qué? Me siento triste y lo valido, me siento triste. Y voy a tratar de no echarle cabeza y no echarle pensamientos más negativos como para justificar mi tristeza, pero sí me voy a permitir en mi limbo de tristeza simplemente sentir, sin buscar justificaciones, porque lo que nos estanca probablemente es querer buscar la raíz y la justificación mental a eso que estamos sintiendo, cuando simplemente el sentimiento, el recuerdo que llevamos guardado en el cuerpo, lo que quiere es salir. No le está pidiendo permiso a la mente, no quiere que tú lo encajes con un pensamiento, él simplemente quiere que tú lo sientas. Y ya, quiere que le dejes espacio para liberarlo. Y bueno, en este entender de que habían situaciones guardadas en mí que estaban buscando un espacio de salida para ser liberadas sin meterle tanto pensamiento, pues me crucé con la trayectoria del deseo. ¿Por qué? Porque sí, tenía comportamientos compulsivos, desde sentarme y comer y nunca quedar satisfecha, y luego tener tremendos dolores de estómago, hasta querer tomarme una copa de vino y llegar a las 3 botellas, desde no querer hacer nada, pero absolutamente nada, disolverme, Neptuno, llévame, a trabajar muchísimo porque necesitaba, no sé, cumplir con ciertas cosas mentales. Y cuando entendí la trayectoria del deseo
y entendí un poco cuál era la diferencia con una mentalidad adictiva y muchas otras cosas que fui haciendo paralelo, como mi propia terapia en constelaciones familiares, como todo trabajo psicológico y del inconsciente. Un día desperté y estaba comiendo y estaba dejando comida. Y eso nunca me pasaba, porque yo tenía el síndrome del plato vacío. O sea, que aunque no quisiera me lo comía. Y aunque no tuviese hambre, no podía dejar de comer. Y pasaron así días hasta que mi pareja me dijo, estás como rara, estás como no comiendo hasta atragantarte, algo extraño está pasando, ¿no? Y de repente sí metí la mente, porque esto ha sido un proceso de tratar de no involucrar tanto la mente, y me di cuenta, sí, es que siento que estoy sanando la percepción de mi mamá, y con sanar la percepción de mi mamá, esto de comer compulsivo se está diluyendo. Y esto lo traigo a colisión para que entiendan que estos procesos psicológicos no son lo mismo que entrenar el cuerpo. O sea, tú cuando haces pesas, de repente te empiezas a ver, ay, tengo músculo, estoy teniendo un resultado. No, el proceso psicológico se va dando de manera tan inconsciente que no es perceptible hasta que te encuentras con una situación de contraste y te das cuenta de que no estás actuando de la misma manera que actuarías en otra oportunidad. Entonces, esta mentalidad de insuficiencia y de carencia tiene muchas raíces. Yo logré entender cuáles fueron mis raíces, logré llevarlas a terapia, logré llevarme a entenderlo a nivel emocional, a dejar preguntas abiertas. Entré en círculos de mujeres maravillosas que tienen unos programas educativos en los que no te dicen qué tienes que sentir, qué tienes que hacer y qué tienes que pensar, sino que te dejan en este limbo de preguntas abiertas, siéntelo. La primera vez que a mí me dijeron siéntelo, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no me vas a decir 1, 2, 3 qué tengo que hacer, me perdí. Y hubo una anécdota muy cómica en el taller de inconsciente femenino, cuando Saraswati, que la conocieron en el congreso, en la ponencia de muerte y renacimiento, nos dice, bueno, la tarea es que ustedes lleven los símbolos de sus sueños. Los símbolos los van a ir creando ustedes. Son símbolos preverbales, o sea, no se ponen en palabras. Es algo como más artístico. Y ustedes van a ir creando su diccionario de símbolos. Todos nos quedamos, ¿ah? ¿Y cómo hacemos un símbolo? Bueno, total que nos tuvo que explicar muchas veces que eso no se trataba de 1, 2, 3, que era algo de sentir, que era algo de explorar dentro de nosotros y que para nosotros ese lenguaje preverbal iba a tener diferentes significados y iba a tener diferentes manifestaciones. Fue la primera vez que yo me topé con esto de no te voy a decir cómo hacerlo. Y se siente extrañísimo que no te digan cómo hacerlo. Y a veces me pasa aquí, en esto que estamos armando de Neptune Time, que cuando yo dejo preguntas abiertas y no dejo tips o no dejo sugerencias, recibo este tipo de comentarios. Ajá, y ya que sabemos y que lo podemos reflexionar, ¿me puedes explicar cómo hacerlo? Y lo entiendo, porque desde que somos niños tenemos un sistema educativo en el que nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hacer las cosas. Dime el 1, 2, 3, la manera rápida, la manera segura, porque no somos muy amigos de la incertidumbre y yo eso lo puedo entender. Pero quisiera llevarles mi experiencia en cuanto a si de verdad queremos ser los maestros de nuestra vida y dueños de nuestro cuerpo y colonizar esos lugares en donde no estamos presentes y no estamos usando nuestro poder personal, necesitamos dejar las preguntas abiertas para que nuestra sabiduría empiece a salir, nuestra intuición empiece a trabajar, nuestros condicionamientos empiecen a ir quitando las capas de lo que de verdad somos auténticamente, de lo que tenemos dentro como ese yo esencial, esa alma, y así poder trabajar en el camino del medio con nuestra mente y con nuestro lado racional. Porque ahora lo que muchos de nosotros hemos aprendido es a trabajar
netamente con la mente, es hacer netamente racionales. Si de verdad queremos entender qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, tenemos que empezar, al menos empezar el camino de sentirnos más cómodos, de no tener las respuestas, de no saber por qué no suceden las cosas, de no saber la raíz. Cada vez hay más información acerca de si te duele la rodilla es porque, si te duele el corazón es porque, si estás pensando esto es porque, visita aquí los 10 porque, y eso lo que nos hace es como desconectarnos, porque otra vez otra persona nos está diciendo que si me duele la rodilla es algo que él cree que es, pero ¿quién dice que esa es la verdad? Si queremos transitar este camino de escucharnos verdaderamente, tenemos que empezar a sentirnos cómodos con no entender o con dejar abiertas las preguntas de estoy sintiendo algo que a lo mejor ni siquiera sé qué es. Voy a dejar la pregunta abierta, voy a dejar que se manifieste, voy a dejar que me hable, voy a aprender a escuchar mis sueños, voy a aprender a escuchar mis sentires, voy a registrar lo que voy sintiendo en el día, voy a registrar esas sensaciones en el cuerpo, esas ganas de hacer cosas, esto que me impulsa, voy a registrarlo para ver qué tanto viene de mí, qué tanto viene de un escape, qué tanto viene del condicionamiento. Y así muchas otras preguntas se irán solucionando solas, como ¿por qué tengo este impulso de estudiar algo de lo cual a lo mejor no estoy segura que sea para mí? ¿Es la sociedad o soy yo? ¿Cómo me siento más cómoda si pudiera tomar la decisión desde mi yo sin sentir que voy a ser rechazada por la sociedad? Y esa certeza y esa seguridad, y estoy dando un ejemplo, pero esa certeza y esa seguridad la vamos a ir sintiendo en la medida que aprendamos a habitarnos. Y yo creo que esta fue mucho la lección que nos dejaron los últimos eclipses que ya acaban de terminar en Cáncer y Capricornio. Cómo nos habitamos, cómo nos sentimos cómodos con lo que somos. Porque eso es lo que necesita el mundo. Más gente cómoda con su autenticidad, más gente cómoda con su alma, más gente cómoda con lo que quiera hacer. De allí van a nacer las nuevas estructuras, las nuevas ideas. Los abrazo en la distancia, los invito a revisar nuestro podcast de Viviendo en los Extremos, en donde explico la trayectoria del deseo un poco para entendernos mejor, de esa cueva del inconsciente y de cómo se manifiesta el deseo, cómo podemos separarla de la mentalidad adictiva. Y les dejé un descargable que es como un quiz de preguntas muy reflexivas para que se den cuenta si están navegando en esta mente de carencia de nunca es suficiente. Además, le dejé un artículo en el blog acerca de sintiendo mi deseo. ¿Por qué no? ¿Por qué no sentirlo? ¿Por qué quererlo rechazar? Sobre todo esos deseos que nos dan un poquito de miedo. Les mando un abrazo enorme. Volvimos, teníamos un rato perdidos aquí en YouTube y en Instagram TV. Y espero verlos en los comentarios. Si tienen alguno, les recuerdo que este tema es inmensamente sensible para mí. Leerlos, escucharlos, para mí va a ser maravilloso.